La seguridad en Internet se basa en los números primos. Suponete que entras al Wi-Fi de un bar, te conectás, entras a un sitio web y ves que la página web arriba no tiene el candadito que dice que es un sitio seguro. Bueno, en esos casos es muy fácil robar la información que estás enviando. Cuando el candadito aparece y dice que es un sitio seguro, también te pueden robar la información. Pero la diferencia es que en ese caso, todo lo que vos envíes está encriptado, está cifrado. O sea, no se manda textualmente el mensaje que vos envías o el archivo que vos envías, sino que se manda codificado, como unos números raros. Todo este proceso de codificación y decodificación es lo que funciona a través de números primos. En este video te voy a explicar rápidamente qué son los números primos y cómo hacen los números primos para que nuestras conexiones sean seguras. Entre las primeras cosas que aprendes en matemática tenés los números que se portan bien, en los que existe una regla que te permite enumerarlos. Por ejemplo, los números pares son todos los enteros que se pueden escribir como 2 por n. Los números impares son los 2 por n más 1. O los múltiplos de 5 son los 5 por n. Bueno, con los números primos eso no pasa, no tenemos una regla, o al menos no conocemos ninguna regla para enumerarlos a todos. Pero a la vez son números que se definen de una manera sencilla. Vamos a ver un ejemplo. Suponete que tenés el número 18. El número 18 se puede reescribir como 2 por 9, o 6 por 3, o 2 por 3 por 3, o como 18 por 1. Estos numeritos, en los que se descompuso, se llaman factores y vienen del latín facere, que significa fabricar. Y tiene sentido porque con estos factores, con estos numeritos, estamos fabricando el número 18. También se les puede llamar divisores porque son los que dividen al número. Ahora te vas a encontrar con que hay algunos números que no se pueden descomponer en factores. Por ejemplo, el 11. Si vos dividís 11 por 2, te da un resto. Si dividís por 3 también, por 4 también, por 5, por 6, por 7. Bueno, el 11 no se puede dividir por ningún número porque siempre te va a arrojar un resto. Estos son los números primos. Los números que solamente se pueden dividir por uno y por sí mismos. Si vos los dividís por otro número, te va a arrojar un resto. Entonces veamos algunos ejemplos. El 1 es primo. El 2 es primo. El 3 es primo. ¿Qué haces con ese limón? Es primo. Ahora, cuando tenés el 4 se puede dividir por 2. O sea que no es primo. El 5 sí es primo. El 6 no es primo porque se puede dividir por 2 y se puede dividir por 3. El 7 es primo. El 8 no es primo porque se puede dividir por 2 y por 4. El 9 no es primo porque se puede dividir por 3. Bueno, y así siguiendo. El 10 no es primo. El 11 sí es primo. Y siguiendo. Fíjate que te dejo una lista con más números entre los que hay varios primos. Si los podés reconocer, déjalos en los comentarios. Los números primos te permiten construir o fabricar otros números. De hecho, primo viene de primus, del latín, que significa primero, en el sentido de primario o primitivo. Todo número, cualquier número que vos tomes, cualquier número entero que vos tomes, se puede descomponer de forma única como factores primos. Bueno, esto de forma única no cuenta con mutar ese producto, la propiedad conmutativa del producto, pero esa descomposición es única. Esto se llama teorema fundamental de la aritmética, viene de la época de Euclides. Si pensás un poquito, lo que hicimos hace un rato con el 18 fue eso, fue descomponerlo en factores primos, porque 2 es primo, 3 es primo, y nosotros dijimos que 18 era 2 por 3 por 3, o sea, 2 por 3 al cuadrado. Esto se puede hacer con cualquier número. A medida que vas avanzando en los números primos, vas a ver que hay como lagunas, se hacen cada vez menos frecuentes. Entonces, los matemáticos hicieron la pregunta de si había infinitos números primos. Suponete que tomás una lista de números primos consecutivos, todos primos, como por ejemplo 2, 3 y 5, y los multiplicas entre sí. En este caso te da 30. Si ahora le sumas 1, es obvio que ese número, dividido cualquiera de la lista, te tiene que dar resto 1. Si te da resto 1, significa que no es divisible por ninguno de esos números. Entonces, fíjate que ese número que obtuvimos, el 31, es primo. Genial. Con esto siempre vamos a obtener números primos. Es lo que nos dice la lógica, ¿no?
Bueno, en realidad no, tenemos otra posibilidad. Vamos a hacer un poco más grande la lista. Imagínate que tomás ahora los primos 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Los multiplicás a todos y te da el número 30.030. Le sumas 1 y sabes que al sumarle 1 no va a ser divisible por los primos de la lista. Bueno, eso es correcto, no es divisible por ninguno de los números primos que hay en la lista, pero pensá que entre el 13 y el 30.031 hay un montón de números primos en el medio que no escribimos. Entonces debemos estarnos olvidando de alguno probablemente. Y en este caso es así. El 30.031 es igual al producto de 59 por 509. Y esos dos sí son números primos. Pero bueno, son dos números que no están en la lista nuestra. O sea, obtuvimos dos números primos a partir de la descomposición de ese nuevo número. Entonces cuando haces esto de hacer una lista de números primos, multiplicarlos a todos entre sí y sumarles uno, tenés dos posibilidades. Tenés la posibilidad de que hayas obtenido un número primo o que hayas obtenido un número que no es primo, pero sí es producto de números primos que no están en la lista. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay infinitos números primos, porque vos esta lista la podés seguir extendiendo de manera infinita, porque hay infinitos enteros. Hoy en día seguimos buscando números primos, pero ya no lo hacemos más a mano porque imagínate que ya con el 30.031 se nos complicaba. Imagínate lo que sería seguir buscando esos números a mano. De hecho, a la hora de hacer este video, el último número primo que conocemos se descubrió en 2018 y tiene más de 24 millones de dígitos. O sea, para que te des una idea, la Biblia tiene un poquito menos de 3 millones y medio de letras. O sea que con este número primo solo, con los dígitos de este número primo, podrías escribir 7 veces y media la Biblia. Es una banda. Además te comento que si estás medio corte de plata, hay un premio de $150.000 para el que encuentre el próximo número primo. ¿Qué tiene que ver todo esto de los números primos con el candadito que aparece al lado de los sitios web? Vamos a suponer que vos me querés escribir un mensaje a mí, secreto, y sabés que el tipo del correo es medio curioso y va a andar chusmeando qué es lo que escribiste. En ese caso, yo te puedo dar a vos una caja con un candado abierto. Entonces, vos pones el mensaje adentro, cerrás la caja, cerrás el candado y mandás la caja cerrada con el candado cerrado. Una vez que haces eso, ni siquiera vos mismo vas a poder abrir la caja porque no tenés la llave. Yo no te mandé la llave, sino que te mandé solamente el candado ahí abierto y listo. Así como vos no la podés abrir más, el tipo del correo no la va a poder abrir, el que se robe la caja no la va a poder abrir a menos que la rompa, y el único que sí va a poder soy yo porque tengo la llave del candado. Que te acabo de explicar, el candado es lo que se conoce como clave pública, mientras que la llave es lo que se conoce como clave privada. Cerrar el candado es algo que puede hacer cualquiera, o sea, yo te di la caja a vos, pero se la podría haber dado a cualquier persona y cualquier persona podría haber cerrado el candado. Por eso es una clave pública, mientras que la llave solamente la tengo yo, por eso es una clave privada. Ahora volvamos al problema inicial. Hacer esto de tener un candado y una llave es posible en matemática con lo que se conoce como una función trampa. Esto es una función en la que es sencillo calcular el valor de salida, pero no es fácil encontrar la función inversa. Por ejemplo, imagínate que agarro una función que multiplique dos números primos. Entonces vos en la entrada pones dos números primos y en la salida te sale otro número cualquiera. En la entrada te pongo 7 y 3 y en la salida sale 21. Ahora imagínate la función inversa. Yo te doy 21 en la entrada y en la salida tendrían que salir 7 y 3. Esa es la función inversa de la anterior. En ese caso es muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa si te doy el número 221? Ya ahí se complica un poco. Te pones a factorizar el número y después de hacer algunas cuentas llegas a que 13 y 17 son los dos factores que factorizan esa expresión. O sea, 13 por 17 es igual a 221. Todo muy lindo, pero ¿qué pasa si tomo un número más grande? Suponete que agarro el 796.153. Ya no es tan sencillo como antes, vas a tener que hacer más cuentas, te va a llevar más tiempo, pero finalmente, seguramente después de un par de horas, vas a llegar a que es el producto de 929 por 857. Es algo posible. Pero ¿qué pasa cuando tomás números más y más grandes? Si esto te llevó 15 minutos, 20 minutos, una hora, imagínate lo que te llevaría un número de 45 cifras. Tenés la otra opción, decís, bueno, lo meto en una computadora. Una computadora estos cálculos te lo hacen décimas de segundo.
O eso es lo que te dice la intuición. Si una computadora puede realizar millones de operaciones por segundo, no debe ser un problema muy complicado. Y en realidad complicado no es, pero requiere mucho tiempo de cómputo. Entonces factorizar un número lo suficientemente grande puede llegar a costarle a una computadora siglos de cómputo. O sea, puede estar cientos de años funcionando para factorizar un numerito. Por eso las funciones trampa son tan efectivas. Cuando vos envías información en un sitio seguro, como por ejemplo una respuesta en uno de mis cursos, esa información se encripta en tu dispositivo antes de enviarse y con la clave pública de mi sitio web. La clave es pública porque la pueden ver todos. Sería como tener el candado abierto y en el caso de las páginas web es un numerito que todos pueden ver. De hecho, fíjate, te puedes ir acá en cualquier sitio y la vas a ver. Esta es la clave pública que se puede transformar en otro tipo de número, de esta forma. Una vez que salió de tu dispositivo, está codificado y por más que te roben esa información que vos enviaste, es muy difícil que se pueda decodificar, porque para eso es necesaria la clave privada, que solamente está en mi servidor. Y como está construida a partir de números primos muy grandes y el proceso de decodificación que se usa actualmente es similar a esto de factorizar números primos, podrían estar siglos intentando por fuerza bruta para fabricar una llave que entre justo en este candado. O sea que lo que envíes por un sitio seguro generalmente es seguro, o al menos lo va a hacer hasta que prospere un poco el tema de la computación cuántica. La computación cuántica es algo recontra interesante y te lo voy a contar en otro video si te interesa, pero primero suscríbete por acá.